Saludos para todos. En esta ocasión nosotros vamos a ver una simulación sobre la reflexión en superficies esféricas en el contexto de la asignatura Laboratorio de Física Óptica de la Universidad UTECO. Mi nombre es Leomar Reyes y es un placer compartir este video con ustedes. Para esto nos vamos a dirigir directamente a la práctica. Aquí tenemos la práctica número 2 que habla sobre reflexión en superficies esféricas. Aquí están las orientaciones, aquí están las metas de aprendizaje para esta práctica. Aquí está el enlace a la simulación y las diferentes actividades para acá. Si copiamos este link, podemos darle aquí, también podemos darle acá y lo copiamos aquí en la barra de direcciones. Esperamos un momento a que cargue, nos va a aparecer un entorno como este. Aquí hay que tener mucho cuidado con esta simulación porque si bien es cierto es una de las más completas existentes en la web, bien es cierto que hay que interpretarla con mucho cuidado. Porque aquí si nos fijamos hay un eje de coordenadas en la que la simulación asume que como el foco aquí está en negativo 6 de este plano cartesiano, entonces le asigna aquí al foco un valor de menos 6. Sin embargo, para nuestro estudio de los espejos cóncavos y convexos, eso puede generar un error conceptual y de hecho lo hace. Porque cuando nosotros tenemos un espejo cóncavo como el que tenemos aquí, de hecho, el radio y el foco se consideran positivos y en este caso sucede lo contrario, que se consideran negativos. Por eso hay que tener mucho cuidado aquí porque el foco es positivo a pesar de que aquí está en negativo 6 y aquí si se coloca de este lado, entonces el foco a pesar de estar en positivo 6 se debe considerar negativo. Para esto, para ver detalles de la simulación, fíjense que vamos a hacer. Vamos a colocar aquí el objeto. Fíjense que el objeto se puede mover libremente. Le podemos colocar la distancia que nosotros queramos del espejo. En este caso, si nos fijamos, tiene una distancia de negativo 13. Aquí me da el dato más preciso. Dice que tiene, permítame secar esto un poquito más. Aquí tiene negativo 13 exactamente, de tal manera que la componente en X le dice la distancia que está el objeto alejado del espejo y la variable Y entonces le indica la altura que tiene ese objeto. Y es en ese sentido que nosotros vamos a analizar la formación de imágenes dado un objeto colocado a cierta distancia del espejo con cierta altura ubicado en diferentes partes y además ese objeto lo vamos a ubicar en diferentes posiciones para ver el comportamiento. Porque si nos fijamos aquí, aquí tiene una posición de 13. Fíjense que aquí, a pesar de ser negativo 13, nosotros debemos tomar que la distancia es 13. Pero si esto lo colocamos aquí en medio, miren qué va pasando con la imagen. La imagen está en posición invertida. Cuando llegamos y seguimos avanzando, fíjense que sigue en posición invertida y además la imagen va creciendo. Fíjense qué sucede cuando nosotros aquí colocamos el objeto en el punto focal. Si colocamos el objeto en el punto focal, nos fijamos que los rayos reflejados son paralelos entre sí, lo cual indica que no se forma imagen alguna. Algunos establecen que esa imagen sí se forma, pero que se forma en el infinito, bajo el supuesto de que las rectas paralelas en el infinito se han de cortar, pero en este caso, esto es lo que supone que no se forma ninguna imagen. Si colocamos el objeto más allá del foco, fíjense qué va pasando, que ya entonces la imagen no va a ser en posición invertida, sino que la imagen va a ser derecha. Fíjense que aquí la imagen de hecho es más grande que esta y a medida que la vamos acercando, entonces asimismo va a ir cambiando. Por eso les digo que es una de las más completas, porque nos permite ver no solamente la formación de la imagen, sino también la posición, si es invertida, si es derecha, si es real o si es virtual. Como nos fijamos en este caso, esta se forma con las prolongaciones de los rayos reflejados, la imagen es virtual. Pero fíjense que cuando estaba de este lado, déjenme arrastrar este objeto para acá, cuando estaba para acá, fíjense que aquí no se forma con ninguna de las prolongaciones, sino con los rayos reflejados.
Fíjense que aquí también nosotros podemos tener lo mismo que habíamos establecido teóricamente, que cuando un rayo de luz incide de forma paralela al eje óptico, entonces se refleja pasando por el punto focal. También teníamos que cuando incidía pasando por el foco, entonces se reflejaba de forma paralela al eje óptico. También teníamos que cuando incide exactamente aquí en el vértice, se refleja con el mismo ángulo de incidencia. Fíjense que aquí este ángulo y este ángulo son iguales. Y habíamos teorizado un cuarto rayo principal que cuando incide pasando por el centro de curvatura, entonces se refleja en su trayectoria original. Es muy importante que aquí no se dejen confundir con que el foco le aparezca que está en negativo 6, porque a pesar de que el foco está en negativo 6, se debe considerar positivo porque según las reglas de los signos, para espejos cóncavos y convexos, pero se deduce a partir de ahí que en un espejo cóncavo el radio y el foco se consideran positivos y en un espejo convexo el radio y el foco se consideran negativos.